Oración por mi familia, que sea Dios obrando y que quite todo problema entre hermanos. Oración por mi padre Eduardo, que sea Dios obrando y le dé sanidad mental, que quite toda alucinación. Oración por mi hija para que regrese al camino del Señor y provea un empleo estable. Oración por Carlos José Alfaro Martínez para que sea Dios liberándolo de cárcel. Y la última, pero no menos importante, oración por crecimiento espiritual, conversiones, nuevas células y por las familias. Amén. Dios es fiel, hermano, y la palabra dice que antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces el Señor se va a glorificar. Solo le gusta que nosotros lo expresemos, ¿verdad? Y tengamos la fe que el Señor va a obrar maravillas. Me gustaría, hermanos, que buscáramos el capítulo en cuestión, el versículo en cuestión este día, y el estudio es la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Un fuerte amén cuando lo tengan. Y el tema de ahora es: la verdadera piedad va con el contentamiento. Vamos a leer el versículo en cuestión y luego vamos a poner en las manos de Dios estas peticiones. Ya de antemano sabemos que Él va a obrar. Capítulo Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Amén, un fuerte amén. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Oremos y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar acá. Padre, de antemano te doy gracias también, a pesar de no merecerlo, Padre bendito, tú me das la oportunidad de hablar de tu palabra. Que tu palabra sea, Padre bendito, eso necesario que necesitamos siempre en nuestra vida para cambiar. También te pedimos, Señor, por las peticiones que enumeramos acá, Señor, le hicimos públicas. Sabemos de antemano que todas estas peticiones tú, Padre amado, las vas a contestar favorablemente, Señor, si es tu voluntad, Padre bendito. Te pedimos, Señor, por cada una de ellas. Tú conoces cada una de nuestras necesidades, Señor. Tú conoces cada uno de nuestros sufrimientos, Señor. Sabes, Padre bendito, que hemos estado en este valle de lágrimas, no estamos exentos del sufrimiento, Padre. Pero te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos respalde. Tu palabra dice que tú no nos das cargas que nosotros no podamos cargar, Señor. Gracias, Señor, por ser tan fiel con cada uno de nosotros, Padre bendito. A pesar de no merecer nada, Señor, tú siempre has estado pendiente de nosotros, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que tú te hayas fijado en cada uno de nuestras vidas, Señor? La palabra dice que somos menos que gusanos, Señor. Pero a pesar de todo, Padre, a pesar de nuestra impotencia, de nuestras dificultades, Padre, de nuestras limitaciones, estamos aquí delante de ti con la expectativa de que tú hables a cada una de nuestras vidas, Señor, y nos enseñes, Padre bendito, porque tú eres fiel a pesar de la muchedumbre e infidelidades de cada uno de nosotros. Te damos gracias a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Como les decía, la verdadera piedad va acompañada del contentamiento. Y para empezar a entrar en contexto, me gustaría contarles una historia. Había un pastor de Texas, comentando en una predicación, dijo que él había viajado a Estados Unidos, a Texas, y visitaba una iglesia. Y en esa iglesia, parecido acá, le regalaron, uno de los feligreses, de los hombres que estaban ahí,
le regaló el terreno al pastor. Vino el pastor y de buena fe aceptó el terreno, hizo una iglesia hermosa, hizo la casa pastoral, pero se le acercó a alguien y le dijo: hermano, le dijo, esto es de palabra, usted debería arreglar estos papeles legalmente, arreglar esta, porque esto es una promesa de boca, pero eso ante la ley no tiene ninguna validez. Y el pastor dijo: no, este es un hombre piadoso, este hombre yo lo conozco de años y este hombre es un hombre piadoso y cumple su palabra. Pues pasaron mucho tiempo, se construyó la iglesia. Usted sabe el esfuerzo que se hace cuando se construye una iglesia, ¿verdad? Lo que se mueve, lo que Dios mueve, los corazones y todo. Y cuando la iglesia estuvo terminada, el hombre que le había donado, el pseudo piadoso, llegó y le pidió el terreno al pastor. Y el pastor: no, pero usted ya me lo había prometido. No, le dijo, esta tierra es mía, ustedes han construido. Pero el hombre se echó para atrás. Vino el pastor y fue y llegó a las instancias legales, pero tristemente el juez le dijo: no, usted no tenía un papel que lo ampare, y ante la ley en este terreno está a nombre de esta persona, así es que estos terrenos le pertenecen al Señor con todo lo que está construido, con todo lo que está construido. Y entonces el pastor se fue tristemente, la iglesia se fue triste porque habían invertido, habían hecho. Usted sabe que cuando se hace el esfuerzo en una iglesia, Dios provee, y a veces uno da lo mejor para la iglesia, porque es la casa de Dios donde estamos nosotros, pero no el lugar donde nosotros venimos. Aunque el templo, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero este es un lugar muy especial porque aquí venimos a recibir palabra. Y entonces pasaron 2 años, el hombre se posesionó de la iglesia, este hombre pseudo virtuoso, pseudo piadoso, y se instaló con toda su familia. Usted sabe que las casas en Estados Unidos tienen sistema de calefacción en gas, que el gas es subterráneo. Y se durmieron ellos tranquilos en la casa y no sintieron y se escapó el gas. Y hubo una gran explosión y toda la familia murió. Toda la familia murió. Y se me vino a la mente porque en el final del versículo 11 dice: y fueron traspasados de muchos dolores. Y muchas veces nosotros, hermanos, hacemos las cosas y Dios nos habla y Dios nos da, nos permite que tengamos ese temor, ese temblor, pero muchas veces hay personas que se descarrían. Tal vez esta persona estaba con amor y al principio lo dio con una gran satisfacción, pero luego después fue minado por Satanás, y a causa de esa gran falta grave contra Dios, contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo, no solo ese pecado lo acarrió solo a él su vida, sino que llevó a toda su familia. Y entonces a mí me llama la atención porque muchas veces nosotros en la iglesia, como dice el tema aquí Timoteo, pecamos y pensamos que somos piadosos, pero la palabra nos habla de que ¿qué es lo que es piedad? Y la palabra piadoso viene de un término griego que dice Eusebeia, perdón. Y ya para no hablar, porque mi griego no es bueno, ¿verdad? Estoy aquí latinizándolo, la palabra piadoso se diría Eusebia, ¿verdad? Y para los griegos la piedad era una divinidad, porque todas las cualidades que existían allá se las personificaban y las deificaban. Y era un respeto a los dioses, a la familia, a la patria. O sea, usted era un hombre piadoso si entregaba su vida por la patria. Usted era un hombre piadoso si se entregaba a su familia. Pero la verdadera piedad, en el contexto cristiano, es una actitud devota y profunda hacia Dios,
que nos convierte verdaderamente en creyentes. Pero no me voy a detener en definiciones, sino que le voy a poner un ejemplo para hacerlo más práctico. Y yo me identifico con un hombre piadoso, que la Biblia lo menciona en el libro de los Hechos, que es Cornelio. Era un romano gentil. Y este hombre demostró una profunda devoción a Dios. Dice que era gentil, pero tenía una actitud que nosotros como iglesia debemos de copiar. Tenía una oración constante, una generosidad hacia los pobres y tenía reverencia a Dios. Y no dudo que eso le ayudó para que Cristo llegara a su vida, ¿verdad? Pero la piedad y las buenas obras son valiosas, pero no son suficientes. Lo importante es escuchar el mensaje de Jesús. Eso nos conduce a una verdadera piedad, a una piedad absoluta. Y por eso cuando nosotros venimos aquí y escuchamos el mensaje de Jesús, no lo estamos haciendo de una forma meramente intelectual, como muchos hombres en las iglesias fingen piedad y se meten en lo intelectual y desglosan ese concepto, pero no lo viven. Y nosotros, hermanos, tenemos que vivir esa piedad. Tenemos que vivir la eusebia. Tenemos que vivirlo. Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, un profesor que tuve sociología nos hacía burla y nos decía: usted que es piadoso, si pasa y le regala unos centavos negritos de Colón a una persona y se los tira y se los da, usted va bien emocionado, fui piadoso, hice una labor social, hice algo bueno. Pero eso no es piedad. La piedad es algo muy importante, es algo más amplio, es algo más importante de que dar a los pobres, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros en el contexto que hemos vivido, pues yo lo viví, pensaba que la piedad era algo diferente, como les hablaba de la deidad, de la personificación divina. Yo muchas veces visualizaba la piedad con una escultura y unas pinturas donde aparecía la Virgen María después de la crucifixión, atendiendo al Señor Jesucristo. Y yo, eso para mí era la piedad. En latín le dicen pietas. Y entonces fíjese cómo es Satanás, que nos mete esa idea de la piedad. ¿Qué es eso? Y nos mete en una idolatría y nos mete en una idea errónea y equivocada de lo que es piedad. Y por eso nosotros no logramos desarrollar ese potencial de entregarnos a Cristo y de demostrar esa profunda intimidad con Dios. Por eso es que muchas veces nosotros divagamos en el plano existencial que tenemos y estamos divagando y estamos viviendo una vida que es diferente a la piedad. Y por eso la iglesia muchas veces lo vimos de una forma meramente subjetiva, intelectual, meramente en la mente, en nuestra, pero no lo vivimos. No ponemos por obra la piedad. Y pasando a la piedad, después de la piedad hay otra palabra que me llama mucho la atención. Dice, pero solo esto es una gran ganancia, la piedad. Solo esto es una gran ganancia. Pero dice algo, acompañada del contentamiento. Y el contentamiento viene de una palabra griega que significa esterquía. Y esta palabra en el Antiguo Testamento, en el entorno griego, ¿cómo explicárselo? No es una palabra en desuso, porque nosotros ya utilizamos la palabra contentamiento, sino que utilizamos nosotros la palabra satisfacción. Eso es la autarquía, la satisfacción
Pero se ha metido en la iglesia moderna por una corriente filosófica que es la de los estoicos, que dice que encuentra la felicidad en su propia virtud y razón. Esa es una satisfacción, esa es la autarquía. No en bienes o placeres externos, sino que este contentamiento, esa satisfacción proviene de medios internos. Por ejemplo, y me viene a la mente el fundador de esta corriente filosófica que se llama Zenón de Sidia. Y uno de sus discípulos más importantes o más conocidos es Séneca. Pero ellos decían de que esta satisfacción, esta autarquía evolucionó. Para Zenón era estar viviendo en la naturaleza. Él se sentía satisfacción de estar disfrutando de la naturaleza, ¿verdad? Y un estoico, y lastimosamente se ha metido esta corriente dentro de nuestras iglesias, es una persona fuerte, una persona ecuánime ante la desgracia, una persona que pone sus virtudes, sus defectos, todas las cuestiones que pasan en sus actitudes y en sus capacidades. Y por eso nosotros fallamos como iglesia. Y ya entrando en el concepto de la iglesia, en la iglesia evangélica, en el Nuevo Testamento, se muta la idea. Y esa satisfacción proviene porque nosotros estamos seguros de que no es en nuestras fuerzas, de que esta satisfacción viene de la provisión que Dios da a nuestras vidas. Si somos piadosos, tenemos esa cualidad porque es una cualidad que Dios nos da, de estar en comunión con Él, de depender de Él, de hacer las cosas por Él, en devoción a Él. Entonces nosotros vamos a tener también la autarquía, la satisfacción, pero no en nuestras fuerzas, sino que en la provisión de Dios, en lo que Dios nos da, en lo que usted da. Porque imagínense, mejor es dar que recibir, ¿verdad? Usted no se hace atentivo a la satisfacción, y no lo digo porque la palabra dice que lo que hace la mano izquierda no tiene que saber la mano derecha. Como hijos de Dios nosotros muchas veces, y la mayoría lo hacemos, es un ejercicio espiritual que hacemos, es de que proveemos al hermano necesitado. Muchas veces en la zona se le da una canasta, se le ayuda de alguna forma, y entonces esta satisfacción viene de que Dios nos ha provisto y de que no es de lo que nosotros nos sobra. El rico da porque le sobra, ¿verdad? Y es un menesteroso, puede ser un filántropo, pero nosotros muchas veces damos de lo que no nos sobra. Porque dígame, ¿a quién le sobran unos $1,000 aquí? A nadie, ¿verdad? Pero a pesar de eso nosotros damos. Y lo hacemos con alegría y con satisfacción, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y a mí me viene a la memoria el siervo Job. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Allá Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, nosotros no hemos traído nada a este mundo, venimos desnudos, no traemos nada. Lo único que ganamos en este mundo cuando nacemos es que el doctor nos da una nalgada para ver si estamos vivos, y lloramos, ¿verdad? Y ahí expiramos y tiramos el aliento ya tenemos el aliento de vida, pero respiramos este aire maravilloso que Dios nos ha dado. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir con esto, hermano? Verdaderamente nosotros, como cristianos, muchas veces, y no le digo que sea malo, que tal vez usted esté pagando un seguro para sus hijos, que Dios le haya dado la oportunidad de tener bienes materiales, el vestido, la ropa, el alimento, pero cuando nosotros nos muramos, hermano, ¿qué nos vamos a llevar? Nada.
El carro que usted lo cuida, si el que tiene carro, el vehículo, le va a quedar a su hijo, le va a quedar, bueno, muchas veces, las viudas y Dios se casan y lo disfruta el otro, ¿verdad? Y entonces nosotros no nos queda nada, no nos llevamos nada. Pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Porque nosotros debemos de estar contentos que tenemos lo mínimo, que tenemos alimento, que tenemos ropa, que tenemos lo necesario y nosotros estamos acá. Hermanos, nosotros verdaderamente somos dichosos. Hay muchos países, bueno, en los países más subdesarrollados que nosotros, en los pueblos africanos o hacia parte del Medio Oriente, hay personas que no tienen agua potable, ¿verdad? No tienen alimento, comen salteado, ¿verdad? Nosotros a veces comemos 3 tiempos y más. Y entonces muchas veces nosotros, la sociedad moderna nos mete la idea del consumismo, de que nosotros somos barriles sin fondo. El Señor Jesucristo dice que no tenía ni una almohada para recostarse, ¿verdad? La zorra tenía guarida, las aves tenían nido, pero el hijo del hombre no tenía nada. Y nosotros tenemos mucho, ¿verdad? El Señor solo tenía un par de sandalias y nosotros muchas veces, y le hago una pregunta, no levanten la mano, ¿cuántos pares de zapatos tenemos cada uno? ¿Verdad? Tenemos mucho. ¿Cuántas mudadas de ropa tenemos? Mucho. ¿Tenemos la alacena llena? Sí. Pero llegamos inclusive a vivir en banalidades, porque nosotros inclusive hay personas que si no se ponen ropa de marca no se ponen. Yo me acuerdo de un hermano, mi jefe era cristiano, y me vio una camisa y me dijo, qué bonita su camisa. Yo la había comprado así en la calle. Y cuando me vio la camisa, me vio la marca, no es Pierre Cardin, me dijo. Bonito el color, pero no es Pierre Cardin. Entonces imagínense, las marcas como que nos dan un estatus, nos estamos desviando del verdadero propósito, del verdadero contentamiento, de la verdadera satisfacción que es de ser felices con lo que Dios nos da. Y muchas veces, ¿qué pasa? Estamos insatisfechos, ¿verdad? Usted ve a veces cuando sale el nuevo iPhone en Estados Unidos, la gente, bueno, aquí con el Black Friday, la gente está en la madrugada esperando que abran el centro comercial para ir a comprar y compran cosas que no las necesitan. Si media vez el teléfono sirve, ¿por qué es necesario comprar otro? Pero la gente al año, al 2 años, ¿verdad? Bueno, de hecho a Samsung le pusieron una demanda porque había metido un programa de que hacía que los teléfonos fueran más lentos para que compraran otros las personas. Imagínense, es el consumismo exacerbado. Pero ustedes saben que hay un gobernante en este mundo que es Satanás, que fue entregado los gobiernos a él y él es el que domina, ¿verdad? Y él es el que mueve los hilos tras bambalinas, ¿verdad? Y nosotros como cristianos caemos en esa tentación, caemos en esa trampa de Satanás, de que estamos viviendo una vida de apariencias, una vida en la cual nos importa a nosotros el qué dirán, ¿verdad? Una vida en la cual diga, bueno, yo ya no voy a llevar esta misma camisa al culto porque todo parezco fotografía, voy a ver si compro otra. Pero verdaderamente eso no es lo importante, hermano. Media vez usted tenga la camisa lavadita y planchadita y si solo tiene esa, pues no hay problema. Si Dios le ha dado la vida, Dios le ha dado todo, hermano. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué no nos ha negado Dios a nosotros? ¿Verdad? Si inclusive bueno, hay personas que con mi esposa hablando un día de estos me dice, tanto me salió de agua. Y me dice una vecina, yo no tomo agua del chorro porque el agua es mala, viene de mala calidad. Pero aún así Dios nos provisiona para comprar agua embotellada, ¿verdad? Y Dios cuida de nosotros, hermano. Dios cuida de nosotros. Dios nos cuida y nos ayuda a que nosotros tengamos lo necesario y más de lo necesario, hermano.
Muchas veces nosotros tenemos más de lo necesario. Y ponemos la esperanza en el estatus, en el qué dirán, y no vivimos como una vida de devoción y de entrega a Cristo. Y eso nos desvía del verdadero propósito, que es compartir, ¿verdad? A mí me gustaba mucho en la década de los 80 y los 90, en la colonia donde yo vivía, cuando la gente no tenía comida, pues a veces, aunque sea un huevo, se compartía en la familia. Y no éramos familia así, éramos vecinos en la época de la guerra. Pero eso lo hemos olvidado, esos principios cristianos los hemos dejado atrás, porque nos hemos vuelto un poquito individualistas, ¿verdad? Los hemos vuelto personas introspectivas, que vemos dentro de nosotros, y a pesar de que somos cristianos, vivimos una falsa hermandad, una falsa coinonía como hermanos. Y por eso es que muchas veces nosotros no, como decía, desarrollar nuestro potencial máximo como hijos de Dios, porque le damos cabida al demonio para que él nos corte esas bendiciones que Dios tiene. Un hermano que ya no está con nosotros, está en la presencia de Dios, decía que allá arriba hay bodegas llenas de bendiciones para cada uno de nosotros, pero nosotros mismos, con nuestras actitudes, con limitar el poder de Dios, con no creer en Dios, nosotros mismos nos boicoteamos. En el versículo 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo. En otras versiones dice teniendo techo y abrigo, ¿verdad? Teniendo sustento y techo. Bueno, este es un hebraísmo, pero lo que da a entender es que debemos de ser conformes como lo que tenemos. Y no lo estoy diciendo desde el punto de vista meramente semántico, de decir conformes, porque el conformismo no es bueno. Pero debemos de ser alegres, satisfechos con lo que tenemos, hermano. Si comemos, si hay, gloria a Dios; si no, no hay. Pero debemos de estar contentos, porque muchas veces nosotros vivimos una vida de apariencia. Y fíjese que en esta carta la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo y la carta de Tito, es una carta pastoral que el apóstol Pablo se la manda a Timoteo, que era su joven discípulo. ¿Quién no hubiera querido a Pablo como maestro, verdad? Aparte del Señor Jesucristo. Y Pablo le decía algo. Y me gustaría que me escucharan. No lo busquen, yo lo que tengo. Decía: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y más adelante dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínese, Pablo, y es un hombre poderoso en el Señor, ¿verdad? Había vivido situaciones duras y difíciles. No le estaba dando sopa de pito a Timoteo, le estaba hablando, él había vivido eso. Y muchas veces nosotros nos gusta la época de las vacas gordas, ¿verdad? Anhelamos las vacas gordas en la iglesia, anhelamos las vacas gordas en nuestra vida devocional, anhelamos las vacas gordas en nuestra situación económica, pero no nos gustan las vacas flacas. Si falta para pagar la luz, si se ha atrasado con algo, si no ha pagado la casa, si está sin trabajo, andamos tristes y andamos sin gozo y andamos afligidos, andamos abatidos por ver que Dios nos va a dar. Dios va a solucionar esto, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, pero andamos afligidos. Pero Pablo decía que en esas dos situaciones, en la escasez, él andaba contento, él andaba con gozo. Y esa es una actitud que como iglesia de Dios debemos de tener. Yo
no me canso de decirle, bueno, cuando hace 12 años, en el 2012, la empresa donde yo trabajaba quebró, me quedé sin trabajo. Y cuando me miraban, los compañeros me decían, hey, ¿y dónde estás trabajando? No, yo estoy trabajando en la casa con mi esposa. Tenemos un negocito. Dios ha provisto, ha sido fiel conmigo. Pero yo le decía, estoy disfrutando de mi jubilación anticipada, porque disfruto a mi familia. Dios me dio la oportunidad de trabajar en la obra parcialmente. Un día espero en el Señor dedicarme totalmente a la obra, ¿verdad? Si Dios me permite llegar a una edad en la cual ya no pueda trabajar, en lo económico que Dios me provea, pero trabajar en lo espiritual, seguir y morir con las botas puestas, ¿verdad? Que Dios me permita, si es posible, venir en andadera, porque Dios no lo sabe, pero estar acá y seguir. Y yo le digo, pues, un hermano me decía, yo, lastimosamente el hermano ya no está, ya no voy a ser supervisor porque ya las fuerzas no me van a dar, pero al menos anfitrión voy a ser. Y entonces que Dios nos permita estar en eso, buscando eso, la presencia del Señor en cada una de nuestras vidas, hermano. Y que nosotros no descuidemos a la juventud, que dejemos un legado, ¿verdad? Que demos un legado en la cual las personas siempre tengan ese temor a Dios. ¿Se ha fijado de que hoy que estamos, ya poniendo un paréntesis, hoy que estamos viviendo tiempos de menos violencia, la mayoría de las personas ya no quieren visitar las iglesias? La mayoría de las personas prefieren irse a los conciertos, al centro histórico, andar gastando el poco dinero que no tienen, pero cuando usted lo invita a la iglesia no quiere venir, ¿verdad? Los profetas menores se molestaban porque cuando el pueblo de Israel tenía abundancia, cuando el pueblo de Israel estaba viviendo opulencia, hasta el templo de Dios se olvidaba, ¿verdad? Ahora, este versículo es muy importante porque es un versículo puente, porque entra en los otros dos versículos que son bien fuertes. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en mucha codicia, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, cuando Pablo le habla a Timoteo, esta carta es muy, si usted puede ir a leer a la casa y examinarla, es muy instructiva, porque Pablo le dice a Timoteo que a pesar de que es joven, va a la ciudad de Éfeso. Y de hecho la ciudad de Éfeso significa la ciudad de la diosa. En esta ciudad se practicaba el culto a Artemisa, que es la Diana de los romanos. Y cuando se practicaba este culto dentro de la iglesia, se está dando un fenómeno que se llama el sincretismo. El sincretismo es copiar o mezclar costumbres o ritos paganos mezclados con el evangelio. Bueno, de hecho, la iglesia católica, apostólica y romana practica mucho el sincretismo. Y eso se estaba dando dentro de la iglesia. Esto no es nuevo, hermano, no es nuevo. Timoteo lo estaba viviendo. Y habían unas personas que los menciona Himeneo, Alejandro, que estos hombres se estaban desviando de la doctrina, porque muchas veces Satanás ataca por varios flancos, por varios frentes. Estaba metiendo el sincretismo, pero dentro de la iglesia habían falsas personas piadosas que habían llegado a conocer el evangelio de Cristo, pero lo habían adulterado. Estaban metiendo la idolatría
la herejía de que las personas ya no estaban creyendo en la verdadera resurrección de Cristo. Decían que la resurrección era algo figurativo, que cuando usted llegaba a los pies de Cristo, usted ya estaba ya había resucitado. Y Pablo los increpa y les dice que los entregó al mundo. Y dice que, bueno, habla de 3 personas: Himeneo, Alejandro y Fileto. Y le hace la exhortación a Pablo en 1 de Timoteo, de 1 al 19, lo menciona. Y dice que su enseñanza se propaga como gangrena. ¿Por qué? ¿Se ha fijado el cuadro de una persona que tiene gangrena? De repente la heridita va, luego después entra la bacteria, le empieza a hincharse y de repente le sale pus. Y si usted no está, bueno, no le ponen esa, hoy hay vacuna, pero si usted no le ponen, no tienen esa herida, pues le amputan el miembro que está infectado con gangrena. Y Pablo hace esta aseveración porque estas enseñanzas desvían a muchas personas de la verdad. Y hermanos, y nosotros como iglesia, bueno, en la época antigua, nosotros en la época de los primeros padres estuvo esto, pero no ha sido ajeno a la iglesia en los últimos tiempos. Han habido falsos maestros que inclusive a los que, por eso yo hago énfasis, hermano, y hacemos énfasis, y que Dios bendiga a esta iglesia, que se predique la sana doctrina, hermano. Porque en el siglo XIX, ya más actualizado, uno más reformado, ya un 2.0, tenemos a Oral Roberts. Este hombre metió la idea de la prosperidad. Sembraba y decía que usted tenía que invertir acá económicamente para que el Señor restableciera algo en el reino, y que el Señor, como un trueque, usted le daba algo al Señor y el Señor le iba a dar más. Pero no era en lo espiritual, sino que se enfocaba en lo económico. Por eso en el versículo 2 dice: porque raíz de todos los males era el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y así como Himeneo, Alejandro y Fileto emitieron doctrinas, que estos tal vez lo hicieron no por, quizás por dinero, sino por otra cuestión, que es intereses personales, por resaltar, porque dentro de la iglesia hay muchas personas que llegan, pastores, y les gusta que el culto sea hacia ellos, que admiremosle. Este hombre es un verdadero hombre bendecido de Dios, tiene una gran mentalidad para el evangelio, y piense que él ha inventado el evangelio y que ha demostrado y que ha sacado verdades teológicas importantes, y él ha sido un parteaguas antes de él. Y no, si el único que ha sido aquí, la historia lo dice, hasta la historia dice antes de Cristo y después de Cristo, es el único que ha sido capaz de cambiar la historia. Pero de nosotros no, hermano. Somos personas comunes y corrientes. Pero existe ese espíritu, y hay otro espíritu, que es el espíritu, ¿verdad?, de Balaam dentro de la iglesia. El espíritu de Balaam consiste en que usted puede tener conocimiento, pero por amor al dinero se desvía de las enseñanzas. Por eso están estos 2 hombres, Oral Roberts y Kenneth Hagin, que él fue el que perfeccionó esa doctrina. Y desvían a las personas de la fe, porque entra la codicia en su corazón y van buscando intereses mezquinos, no por amor a la obra de Dios, ¿verdad?, no para la honra y gloria de Dios, sino para la honra y gloria de ellos. Y van cayendo, hacen que las personas caigan en la tentación. Nos meten falacias, nos meten blasfemias, nos meten cuestiones que nosotros ofendemos a Dios, porque caemos en la tentación de creer de que nosotros
pensamos que con nuestro dinero nosotros ya vamos a tener la salvación ganada, ¿verdad? Y Dios nos va a dar todo porque el dinero. Pero no le hablan a la iglesia del pecado, no le hablan a la iglesia de lo que es alejarse de Dios, de un infierno que existe. Porque nosotros tenemos que pelear la buena batalla. Y eso trae dolor y destrucción a la iglesia. Divisiones, ¿verdad? Porque nos traicionan estos pastores y nos dan un propósito que es buscar lo material. Cuando nosotros tenemos que buscar lo espiritual, hermano. La palabra dice que hay que buscar el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Pero el hombre en sí ha sido seducido por estas mentes. Bueno, de hecho, solo mencioné porque más o menos menciona lo del versículo, la fe, ¿verdad? El versículo 10. De que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y tristemente pues se da en la iglesia, aunque se da también en las empresas. Las empresas quieren ganar abarrotando costos, ¿verdad? Bajando la calidad, pagándole mal a los empleados, ¿verdad? Pero en fin y al cabo son impíos. Pero la iglesia no es una empresa, hermano. La iglesia no es una empresa, la iglesia es una institución que Dios ha fundado. Pero tristemente estas ideas se han metido dentro de la iglesia. Me viene una anécdota que un jefe sale con un carrito del año y el empleado le dice: patrón, qué bonito su carro, le dice. Y le dice el patrón: si te esfuerzas más, el otro año voy a tener otro carro nuevo. Imagínense. Y tristemente se vive en la iglesia eso. Porque en los púlpitos los pastores dicen: hermanos, oren porque que Dios nos provea un carro nuevo el otro año. Hay pastores que están en estas iglesias que quieren carros nuevos, casas nuevas y viven en mansiones ostentosas, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo no tenía nada y que era el Hijo de Dios. Así es que Dios nos ayude, hermano, para poder luchar y que el Señor nos dé la fuerza y la sabiduría para luchar, porque en Apocalipsis dice que hasta los escogidos van a ser engañados por doctrinas de demonios, hermano. Así que vamos a orar porque, disculpen, me pasé un poco, pero como estamos en el mes de la oración, del ayuno de la oración, vamos a dedicar unos 10 minutos para orar. Y vamos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Venimos delante de ti, Padre bendito, a pedir, Padre amado, no para nosotros primero, sino para nuestra iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano pastor, Padre. Te pedimos para que tú le des la sana doctrina, Señor, para que tú le des el empuje y la sabiduría, para que él nos vaya guiando, Padre bendito.